os damos la bienvenida al Simposio de Inclusión Social de APN Asturias. Quiero dar la bienvenida a APN, a la Facultad de Formación del Profesorado de Educación. Para nosotros es un auténtico placer. Tengo aquí en la mesa a Víctor García Ordás, de la Junta Directiva. Para nosotros, como decía, es un auténtico placer recibirles en la facultad, recibirles con este simposio de inclusión social. Y un poco lo que comentábamos ahí, es importante que esta facultad tenga relación con esta red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, ¿no? Creo que la Facultad de Educación, la Facultad de Formación del Profesorado de Educación, tiene que abrirse a este tipo de sensibilizaciones, de trabajos, de colaboraciones. Y, bueno, Víctor, lo que te decía ahora mismo, estamos encantados de trabajar con vosotros. Esta es vuestra facultad, os abrimos las puertas para cualquier iniciativa que consideréis que podamos participar. Y la verdad que, este es un buen comienzo con la conferencia de Yayo Herrero y este simposio de inclusión social. Así que os agradecemos mucho vuestra presencia aquí y, sobre todo, que enriquezca a nuestros alumnos, a nuestro profesorado y, que podamos sensibilizar en este aspecto. Gracias. Muchas gracias, decano, por la acogida y también daros las gracias a las personas que nos acompañáis en el directo y a aquellas que estáis online siguiendo este simposio de inclusión social, infancia, adolescencia y juventud, presente y futuro. Nos acompaña también, un saludo a Celia, que es la vicepresidenta de la Junta General del Principado, y también dar las gracias a la vicedecana y al profesorado, ¿no?, que también nos acompaña. Somos desde APN Asturias, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, 45 organizaciones sociales que trabajamos en toda la geografía asturiana, en diferentes ámbitos, y atendiendo a grupos de personas en situación de exclusión, de pobreza, en una situación de vulnerabilidad. Desde siempre con la Universidad de Oviedo hemos colaborado las organizaciones sociales. Estamos encantados, ¿no?, de los convenios que realizamos en prácticas con diferentes facultades, desde la Escuela de Trabajo Social, con esta misma, ¿no?, y con Educación Social y otras. Y nos parece que aportáis el conocimiento, aportáis también la ilusión y sobre todo una actitud de trabajar en equipo con profesionales que llevamos ya durante muchísimo tiempo en una intervención directa precisamente para atender las injusticias sociales. Nos parece también muy importante el voluntariado y también vuestra actitud, ¿no?, de aportar vuestra experiencia y el interés y desde el valor de la solidaridad y el compromiso, la disponibilidad de apoyar multitud de programas y de formar parte de estos equipos, ¿no? Yo creo que esa labor de la participación social nos enriquece a todos y a todas, ¿no? Entonces hay que ponerlo en valor y yo creo que más en estas jornadas. Desde APN, ayer inauguramos el simposio. Cuando hablamos de pobreza infantil y de las dificultades, ¿no?, y las limitaciones de la adolescencia y juventud, no nos gusta encasillar la pobreza se debe de entender desde la dimensión global, afecta a las unidades de convivencia, a las unidades familiares, ¿no?, con lo cual no existe una pobreza estable. Y después nos llama la atención y nos preocupa que estos índices estén aumentando considerablemente y más en el Principado de Asturias la tendencia es creciente, con lo cual debemos de intervenir conjuntamente y debe de haber un compromiso por parte de toda la sociedad. Pero quien debe de liderar es la Administración Pública y el Gobierno del Principado de Asturias con la participación de los ayuntamientos y también de las entidades sociales. Nos preocupa muchísimo que en Asturias se carezca aún de una estrategia de lucha contra la pobreza que vaya en sintonía con la que es la estrategia estatal.
Se habla del horizonte de Asturias en un futuro, que se debe de elaborar un marco, pero vemos que esta legislatura ya está más allá del meridiano y se tendría que contemplar y comprometer en esas salidas y respuestas de manera integral, porque la pobreza es multifactorial, y hay que abordarla desde la economía, desde el empleo, desde la educación, desde la salud, desde la vivienda, y afrontando las desigualdades. Y dentro de las desigualdades hay quien las sufre más, ¿no? Y hay grupos de personas en una situación de especial vulnerabilidad que precisa pues, una atención. La charla de esta tarde pues, va a suponer y agradecer también la participación de la ponente, ¿no? De Yayo, porque bueno, ha hecho el esfuerzo por estar aquí y nos va a dar otra dimensión y otra perspectiva, ¿no? De cómo afrontar la participación con la infancia, la adolescencia y la juventud desde el compromiso ecosocial de la infancia, la adolescencia y la juventud. Es otra mirada que va a enriquecer todas las aportaciones que vamos a trabajar en este simposio y en esta jornada, que os invito que podáis también atender desde esa dimensión, si no es presencial, online, porque creo que, y aquí también agradecer desde este espacio, todas las comunicaciones que han hecho desde diferentes ámbitos, desde diferentes facultades, el alumnado que ha cursado estudios universitarios o que está en ello, ¿no? Desde aportaciones en los trabajos de fin de grado, de fines de máster, etcétera, etcétera, como desde las entidades sociales con todas las experiencias que se están desarrollando. Yo creo que nos va a enriquecer muchísimo. Entonces, bueno, sin más ya, después de los agradecimientos, ceder el espacio a Carmen y a Yayo, ¿no? Para que puedan subir y aportarnos su conocimiento y su experiencia. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo lo que voy a hacer ahora en primer lugar es presentar a la ponente, a Yayo. Bueno, Yayo es antropóloga, ingeniera agrícola, educadora social y una de las principales vocales del ecofeminismo. Es docente de la UNED y también parte de Evalúa. Colaboradora habitual también en medios de comunicación como El Diario o CTXT. Y bueno, reconocida por su actividad como investigadora y activista social. Entre sus publicaciones más recientes destacan, por ejemplo, para que el público las conozca, El compromiso social en la infancia, la adolescencia y la juventud, que está publicado en la obra colectiva Ciudadanía Global en el siglo XXI, o también otra publicación es Educar en tiempos de emergencia civilizatoria, en el libro también colectivo Educación crítica e inclusiva en una sociedad postcapitalista. Su trayectoria investigadora se ha centrado en la crítica al modelo de desarrollo y producción capitalista como una amenaza para el planeta y la vida, algo que bueno, estamos ahora con toda la de la cumbre climática de Glasgow pues, en pleno apogeo, ¿no? Es una investigación que combina la investigación con el activismo y, como he dicho antes, con la colaboración en diversos medios de comunicación social. También es coordinadora estatal de la plataforma Ecologistas en Acción y directora de FUGEN. Y luego también otros libros en los que has escrito, bueno, pues Cambiar las gafas para mirar el mundo, La gran encrucijada, y luego también eres coautora, para terminar, me gustaría destacar un libro ilustrado, Cambio climático, ¿no? en el que se despliega una narrativa divulgativa para hacer pues más comprensible de alguna manera el actual colapso ecológico. Entonces, bueno, yo creo que pues, ya hemos pasado de una conferencia estupenda y, bueno, pues, sin más, darte paso. Si quieres, te puedes quitar, yo creo, la mascarilla. Perfecto. Qué bien. Estupendo. Estupendo, muchas gracias. Voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder participar. ¿No está más cerca? ¿Ahora mejor? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Más o menos se oye? ¿No? Si no nos cambiamos de
¿Se oye? Vale. Más o menos lo hice, bueno, intento yo de todas maneras también ahora. Bueno, estaba dando las gracias por la invitación. Para mí es un placer estar, y es un placer estar además en una facultad de educación, ¿no? Donde creo que estáis personas que os estáis formando, sin duda, para mí, para una de las profesiones más absolutamente importantes que hay en el momento, más absolutamente necesarias, y para mí es un placer poder compartir este espacio con vosotras y vosotros, ¿no? Yo voy a partir, lo que voy a hacer en este rato que vamos a compartir, voy a empezar haciendo un planteamiento de dónde estamos, cuáles son algunos de los problemas que afrontamos en este momento, y es un ejercicio que a veces no es fácil de hacer y no gusta hacer, ¿no? Porque mirar la realidad cara a cara del momento que estamos viviendo no es un ejercicio fácil, y no es un ejercicio fácil sobre todo para las personas más jóvenes, ¿no? Pero me parece que es un ejercicio que hay que hacer, y que hay que hacer con honestidad. Dice una persona que yo admiro mucho, que es el profesor Jorge Rietzmann, que es imposible salir de un pozo si alguien previamente no es consciente de que está en él. Y, por tanto, mirar la realidad cara a cara para poder afrontarla, y afrontarla sin salir por el camino de las falsas soluciones, me parece que es importante, ¿no? Desde ahí lo que trataremos va a ser de buscar, de indagar algunas de las causas estructurales de lo que yo voy a definir, que es un momento de verdadera guerra contra la vida, que es el que estamos viviendo en el momento actual, para tratar de ver, sobre todo en el plano educativo, qué tipo de cosas podemos hacer, cómo podemos trabajar, orientándonos fundamentalmente a la infancia, a la adolescencia y a la juventud, ¿no? Este va a ser un poco el marco, y luego espero que podamos compartir pues algunas dudas, diferencias, discrepancias que puedan haber surgido, ¿no? Y he empezado diciendo que estamos viviendo un verdadero momento de guerra contra la vida, y suena muy fuerte decirlo así, por tanto conviene justificarlo. Y para poder justificarlo, lo primero que quiero es que nos preguntemos en este momento de qué depende la vida humana. O preguntado de otra manera, ¿qué es lo que no hubiera podido faltar para que cualquiera de las personas que estamos aquí hubiéramos podido llegar vivas desde el momento que nacimos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que no puede faltar? Y tenemos que reconocer que la vida humana tiene dos importantes dependencias materiales, ¿no? La primera de ellas viene dada por un hecho que con frecuencia en nuestras sociedades se nos olvida, y es que los seres humanos somos un animal especial, pero un animal que vive inserto en una naturaleza de la que obtiene absolutamente todo lo que hace falta para sostener la vida. Intento explicarme. El agua que bebemos, que compone en un 65% de nuestro cuerpo, no la fabrican los seres humanos, la fabrica un ciclo natural como es el ciclo del agua, que es un ciclo que preexiste a la propia vida humana y que puede ser alterado, pero no puede ser ni controlado a voluntad ni dominado por los seres humanos. Los seres humanos comemos alimentos que obviamente son producidos por las personas campesinas, pero para poder ser producidos hace falta fotosíntesis, hace falta minerales en el suelo, hace falta sol, hace falta agua, es decir, no hay posibilidad de producir alimentos si no es en relación con una naturaleza que tampoco controlamos a voluntad. Los seres humanos utilizamos energía para todo, para que funcionen las fábricas, para trasladarnos, para producir cualquier tipo de cosa, para estar ahora mismo iluminados, para utilizar los dispositivos electrónicos. Y esa energía es obviamente generada, por ejemplo, en una central nuclear, en una refinería de petróleo o en un parque eólico. Pero para que pueda ser generada, previamente tiene que existir petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, minerales que nadie ha producido, que los seres humanos lo único que hacemos es sacarlos de la corteza terrestre. Lo que quiero decir con esto es que no hay vida humana posible sin naturaleza, como no hay economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza. Y esto, que parece una perogrullada, sin embargo, no está inserto ni en la economía generalizada, ni en la política, ni tampoco en el propio marco educativo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estudiar ciencias económicas en una facultad y a lo mejor estudiar a lo largo de toda la carrera una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales, donde aprendo qué pasa con esto del petróleo, del cobre y del litio,
una asignatura que con frecuencia es simplemente cuatrimestral y con frecuencia incluso optativa, de tal modo que un o una economista puede salir titulada de su facultad creyendo que la naturaleza viene a ser una parte de la ciencia económica que estudiamos en una asignatura y no más bien la economía, algo que se inscribe inevitablemente dentro de la naturaleza, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, y luego le entraré un poquito más, pasa también en nuestros sistemas educativos cuando estamos hablando de la educación en la infancia, en la juventud o incluso también en las etapas universitarias, ¿no? Que en buena medida la crisis de la que yo voy a hablar, la crisis que tiene que ver con las cuestiones ecosociales, no está presente en el cuerpo general ni del currículo ni del abordaje educativo en los centros, de forma mayoritaria, ¿eh? Siempre hay gente haciendo un excelente trabajo, pero casi haciéndolo un poco más desde los márgenes y no a veces desde, digamos, los decretos que marcan los gobiernos y que establecen cuáles son, por ejemplo, las enseñanzas mínimas o los currículos oficiales, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, dependemos básicamente de la naturaleza y el problema es que nuestra naturaleza tiene límites. Hay límites en lo que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, que existen en una cantidad predeterminada dentro de la Tierra y que se pueden utilizar simplemente hasta que se agotan. Cuando se agotan ya no están más disponibles. Luego comentaremos, estaréis viendo estos días en las noticias porque están muy machaconos con ellos, pues el tema de la falta de suministro de microchips, que si el oleoducto de Argelia, que si, es decir, todo lo que están llamando problema de interrupción de las cadenas de suministro globales que tienen que ver con esa cuestión de límites físicos, ¿no? Pero también hay límites en aquello que llamamos renovable. El agua es un bien renovable, pero el agua se renueva a la velocidad del ciclo del agua, que es un proceso natural, no a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial. Y, por tanto, cuando sacas agua de un río o de un acuífero a una velocidad mayor que la velocidad del ciclo del agua, que la velocidad con la que el ciclo del agua lo puede reponer, también podemos encontrar los límites de aquello que se renueva. Y hay una tercera fuente de límites que es la que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos biogeoquímicos que permiten que se degraden los residuos, ¿no? Bueno, pues igual que una alcantarilla que traga estupendamente puede dejar de tragar si la tromba de agua que le cae es brutal, pues cuando el flujo de residuos es muy grande, esos procesos bioquímicos dejan de funcionar y aparecen lo que llamamos procesos de contaminación del agua, de la atmósfera, del suelo, que enferman a los ecosistemas y a las personas, ¿no? En el fondo, el cambio climático no es más que un enorme problema de contaminación con gases de efecto invernadero, en este caso en la atmósfera, que ya se extiende a otros lugares, ¿no? Pero hay, decía yo, dos dependencias materiales, y la segunda dependencia material viene dada por otro hecho que con frecuencia aparece también bastante silenciado, ¿no? Y es que los seres humanos habitamos un segundo territorio, mucho más íntimo y mucho más próximo, que es nuestro propio cuerpo. La vida humana transcurre encarnada en cuerpos que tienen necesidades de alimentación, de cuidado, de sueño, de vivienda, de participación, de influencia, es decir, necesidades que tienen que ser atendidas a lo largo de toda la vida. Pensemos, por ejemplo, en una criatura recién nacida. Un niño recién nacido no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie lo cuida. Pensemos en el momento de la vejez, y lo hemos visto bien durante el confinamiento y durante la pandemia, ¿no? Vivimos en países muy envejecidos y hay mucha gente mayor que no puede ni levantarse, ni acostarse, ni salir a la calle, ni asearse, ni alimentarse por ella misma. Vuelven a necesitar a una gran cantidad de personas, una gran cantidad de tiempo de trabajo alrededor, normalmente de personas de otras generaciones, para garantizar que esta persona mayor no se nos muera. Pensemos en las personas diversas funcionales. Según cuál sea la diversidad funcional, hay gente que no puede sobrevivir cotidianamente si nadie la cuida. O pensemos, por ejemplo, en los momentos de enfermedad que atravesamos cualquiera. No me refiero a una enfermedad muy grave, que te rompas una pierna o tengas un esguince y tengas que estar 5 semanas con la pierna inmovilizada, y volvemos a ser conscientes de lo que es necesitar a otras personas alrededor que te ayuden a hacer cosas absolutamente básicas. Lo que quiero decir con esto es que no hay ninguna persona que sea completamente independiente e autónoma.
Nadie puede aspirar a vivir desde que nace hasta que se muere en solitario. Siempre vamos a necesitar a otras personas que garanticen que se cubran nuestras necesidades, especialmente las necesidades de cuidado. Es decir, para que se reproduzca social y generacionalmente la vida, hace falta que otras personas se ocupen de nuestros cuerpos y que luego nosotras en otros momentos nos tengamos que ocupar de los cuerpos de otras personas, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado directo de los cuerpos han sido y son mujeres. No desde mi punto de vista porque estemos mejor preparadas para hacerlo, sino porque vivimos en sociedades que reparten ese tipo de tareas de forma desigual, de una forma que desde mi punto de vista es injusta, ¿no? Bueno, el caso es que entonces somos seres ecodependientes y estamos sujetos a los límites físicos del planeta y somos seres interdependientes y la vida humana en solitario no se puede mantener. Vamos a ser personas necesitadas desde que nacemos hasta que morimos, porque la única persona que no tiene necesidades es la que está muerta, básicamente, ¿no? Por tanto, cuando nos planteamos qué es lo imprescindible para sostener la vida, tenemos que pensar que necesitamos construir un marco de relaciones con la naturaleza para que interactuando con ella podamos producir lo que es necesario para estar con vida, alimentos, coches, micrófonos, todo, absolutamente todo lo que nos planteemos que se produce en el mercado y fuera del mercado depende de la naturaleza, y vamos a necesitar también un marco de relaciones densas, de relaciones comunitarias, de relaciones políticas que permitan que las necesidades de todas las personas sean cubiertas y sean cubiertas con dignidad. Cuando estamos hablando de exclusión, estamos hablando de personas que no tienen la posibilidad o están desposeídas de las capacidades o de las necesidades básicas que tienen para mantener vidas que podamos llamar dignas, ¿no? Algunas otras personas hablan de vidas que merezcan la pena vivirse, obviamente desde el punto de vista de las personas que las vivan. Nadie puede decir si merece o no ser vivida la vida de otra persona, ¿no? A este enfoque es al que llamamos enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Es decir, para que las vidas se sostengan con dignidad, hay que sostenerlas intencionalmente. Las vidas humanas no se sostienen solas. Hay que hacer cosas para que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Y por eso yo quiero proponer que necesitamos sociedades, políticas y culturas donde la prioridad principal sea el sostenimiento digno de las vidas de todas las personas. Y si digo que debe de ser la prioridad principal es porque desde nuestro punto de vista, en este momento la prioridad de la economía o la prioridad, digamos, de los marcos económicos dominantes no es que se sostenga con dignidad las vidas de todas las personas, es que crezca la economía. Y las economías pueden crecer sin que las personas que viven bajo esas economías tengan cubiertas sus necesidades básicas totales. Luego vamos a entrar en ello porque son dos cosas que son diferentes, ¿no? La guerra contra la vida que se produce por haber construido sociedades que no ponen el ojo en el sostenimiento de las vidas decentes, sino en el crecimiento económico, se plasma en tres ejes. Hay como tres dimensiones de esta guerra, ¿no? La primera es una guerra que afecta a los recursos y a los bienes de la tierra. Y yo me voy a referir básicamente a dos o tres problemas que voy a pasar muy rápido porque por el tiempo que tenemos no voy a tener mucho espacio para poderlo alargar. Pero luego, si alguna o alguno os interesa, os puedo solicitar o incluso hacer llegar algún pequeño texto que sin necesidad de tenerse que leer un tocho puede ir entrando en las cosas, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una guerra que ataca digamos, a la tierra y a los recursos? Bueno, pues no voy a entretenerme mucho hablando de cambio climático porque en los últimos años afortunadamente se ha hablado mucho más de ello, pero el cambio climático no es más que la alteración de las reglas del juego que organizan la vida, ¿no? El clima, digamos, organiza el conjunto de la vida en la Tierra. Cuando el clima se altera y las temperaturas medias globales aumentan, lo que sucede es que vienen olas de frío en momentos inusuales, olas de calor en momentos inusuales. Hay zonas en las que siempre ha habido mucha agua, en las que deja de llover tanto. Hay, sin embargo, otras zonas en las que de repente se producen unas precipitaciones brutales en momentos intempestivos.
Se producen nacimiento, por ejemplo, de pollitos de sus huevos en el momento en el que todavía no han nacido las larvas en las que se tienen que alimentar y por tanto se mueren. Se producen floraciones de frutales antes de tiempo y luego llega una helada y por tanto ese año ya no hay fruta. Inundaciones en zonas costeras, es decir, una serie de cambios que afectan obviamente al conjunto de la economía. En este momento, cuando cada 2 por 3 hay que declarar una zona catastrófica, una cantidad ingente de recursos públicos que hacen falta para atender esa declaración de zona catastrófica dejan de estar disponibles para otras cuestiones que tienen que ver directamente con cosas fundamentales como atender las situaciones que luego calificaré estructurales de pobreza, ¿no? Por tanto, nos encontramos con una tensión importante. No solamente es el cambio climático, sino que me voy a detener unos instantes más en hablar de lo que se llama la crisis del petróleo y la crisis de los minerales, ¿no? En el año 2006, una organización, desde luego nada sospechosa de ecologista, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que se extrajo la mayor cantidad de petróleo que era posible extraer del mundo a la vez, y a partir de ese momento las cantidades de petróleo que se extraen son por fuerza declinantes simplemente por puro agotamiento, ¿no? Esto tiene una importancia tremenda en un mundo que podríamos decir metafóricamente que come petróleo. Hoy una buena parte de la producción industrializada de alimentos depende del petróleo. Es decir, estamos hablando de grandes superficies, por ejemplo, de cereales que se siembran con avionetas y se recogen con máquinas más grandes que esta habitación. Estamos hablando de un sistema de alimentación donde lo que comemos viene de muy lejos. Yo os invito, por ejemplo, a ir a cualquier supermercado y coger un bote de espárragos y mirar de dónde viene. No es difícil que puedan venir de Perú o de China, mientras que los espárragos, por ejemplo, que cultivan en Navarra, se los pueden estar comiendo en Noruega, ¿no? Es decir, vienen de lugares muy, muy lejanos. Esto sucede sobre todo en el mundo desarrollado, en el mundo enriquecido, porque la mayor parte de la población del planeta, la que vive en zonas rurales de países empobrecidos, come productos que han sido cultivados en cercanía y de forma más tradicional, ¿no? Pero no es solamente el problema de la alimentación, sino que yo ahora vivo en Cantabria desde hace un tiempo, pero soy nacida en Madrid y he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid, ¿no? Una ciudad enorme, con millones de personas viviendo en ella, en donde no se produce nada que sirva para estar vivo. Es decir, 6 millones de personas en el marco de la ciudad, una ciudad a la que todos los días le tienen que entrar un montón de camiones con lo que hace falta para mantener la vida y de la que todos los días tienen que salir montones de camiones cargados de residuos para que literalmente no se le coma la basura a la ciudad, hablando solamente de la de las casas, de la doméstica, ¿no? Una ciudad en donde las personas tienen que hacer todos los días decenas de kilómetros para ir de casa al empleo, del empleo a casa, para ir de casa al barrio de tus padres, donde vive tu madre que es mayor y tienes que atender y no te has podido quedar a vivir en el barrio donde te has criado porque la vivienda es muy cara. Es decir, personas que hacen decenas de kilómetros todos los días, no solamente dentro de la comunidad autónoma, sino que yo cuando vivía en Madrid tenía un compañero de trabajo que iba y venía todos los días a Valladolid. Claro, esto es posible porque hay trenes de alta velocidad, autopistas, carreteras, trenes de cercanías que funcionan básicamente con energía fósil. Lo que quiero decir es que el metabolismo de una ciudad tal cual funcionan ahora, podrían funcionar de otra manera, el metabolismo de una ciudad requiere cantidades ingentes de energía fósil. ¿Y por qué fósil? Porque en este momento el 95% del transporte mundial se basa en combustibles líquidos que son derivados de las energías fósiles, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede cuando nos encontramos con una situación en la que el petróleo declina? Hasta hace unos años quienes lo manifestaban fundamentalmente era gente que estudiaba las ciencias de la tierra o la geología o personas que estaban activas en los movimientos ecologistas. Ahora ya, por ejemplo, en la reunión de este año del Foro de Davos, que es el espacio donde se reúnen las élites económicas del mundo que hubo en enero, el Foro de Davos reconocía que el declive del petróleo es uno de los principales problemas que se afronta en este momento y que decía el Foro de Davos que puede causar enormes desestabilizaciones pues, por los países peleándose por los recursos petroleros que quedan, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se está planteando para resolver esta situación?
Bueno, pues como el petróleo por un lado es el causante del cambio climático, inicialmente el petróleo, el carbón y el gas natural, y por otro lado el petróleo declinan, la apuesta es hacer una transición a lo que se llama energías renovables y limpias, ¿no? Que es una apuesta importantísima y es una apuesta que claramente hay que hacer. Ahora bien, teniendo en cuenta que las energías renovables y limpias, sirviendo para satisfacer las necesidades de 7.800 millones de personas que somos en este planeta, no sirven para hacerlo al ritmo de consumo actual. Es decir, podrían resolver las necesidades con unos niveles de consumo y de producción mucho, mucho, mucho más bajos. Fundamentalmente porque son fuentes energéticas que tienen menos rentabilidad energética que el petróleo, luego si queréis podemos ampliar si queréis esto, y fundamentalmente también porque para poder construir o para poder generar energía renovable hace falta utilizar otros minerales. ¿Qué minerales? Cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, indio, galio, cobalto, es decir, minerales de la corteza de la Tierra. Algunos de ellos han alcanzado ya sus picos de extracción y otros lo harán en los próximos 10, 15, 20, 30 años, según la comunidad científica. Esos minerales que se quieren utilizar para fabricar aerogeneradores y parques eólicos, ¿no? Y placas solares, son los mismos minerales con los que se pretende hacer la transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico, que no se fabrica de la nada, se fabrica con minerales, ¿no? Y son los mismos minerales con los que se pretende hacer la ampliación de la economía digital. Claro, para fabricar teléfonos móviles, ordenadores, cableado, fibra óptica, el despliegue de las tecnologías 5G, satélites, hacen falta esos mismos minerales. ¿Qué es lo que está diciendo la comunidad científica en este momento? Y se está trabajando ahora mismo en la cumbre de Glasgow. Bueno, pues que cuando miras todo lo que la industria quiere hacer y las reservas minerales que quedan, las cuentas no salen o salen si el resultado es favorable solo para pequeños núcleos de población, me refiero pequeños en comparación al tamaño de la población mundial, que pueden seguir sosteniendo estilos de vida que no les corresponde porque no hay recursos para sostener ese consumo, a costa de que cada vez más gente vaya quedando fuera, ¿no? Y entramos directamente en la relación de esto con toda la cuestión de la inclusión o de la exclusión, ¿no? En primer lugar hay un tema, y entramos en la segunda de las guerras, que es la guerra contra los derechos y la guerra contra contra la igualdad, ¿no? Si nos preguntamos ahora mismo de dónde viene el petróleo, el carbón, el gas natural o los minerales que en este momento usamos dentro de Europa, y en concreto también en el Estado español, en España, tenemos que reconocer que los países de procedencia son países cuyo nombre nos suena mucho: Irak, Irán, Libia, Siria, Venezuela, Colombia, Afganistán, Nigeria, el Sáhara, Argelia. Es decir, todos ellos son países que en este momento están atravesados por profundos conflictos, por guerras formales y no formales. Me refiero con guerras formales a las que ha mediado una declaración de guerra. Muchas de vosotras probablemente no habéis nacido cuando fue la Segunda Guerra del Golfo, ¿no? Pero fue una guerra en la que un ejército aliado entró en Irak buscando unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y por el camino se apropiaron de todos los pozos de petróleo que quedaban en el país, ¿no? Y estamos hablando también de guerras no formales, que son las guerras comerciales, es decir, grandes empresas transnacionales que llegan a un territorio y allí extraen minerales en contra del deseo, de la práctica o de la vida de las personas que viven en esos territorios, ¿no? Ahí se produce un verdadero saqueo, una dinámica extractivista de recursos que además con frecuencia es extremadamente violenta. El año pasado solamente en América Latina fueron asesinadas más de 400 personas de las que se denominan defensoras de la tierra, que son personas que habían plantado cara a alguna dinámica extractivista de minerales, ¿no? Algunas de las empresas son empresas de las que cotizan en el IBEX 35, es decir, empresas de las que podríamos denominar españolas, ¿no?
Pero ese extractivismo, digamos, ese saqueo, es algo que se produce y que es característico de todos los países que denominamos desarrollados, ¿no? Si toda la población del mundo en este momento viviera materialmente, y materialmente me refiero a usando energía, recursos de la tierra, minerales, ¿no? Al mismo ritmo que los consume la media de una persona en España, necesitaríamos prácticamente 3 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Como la media de una persona danesa, 5. Como la media de una persona de Estados Unidos, 6. Y como la media de una persona de Kuwait, 11 planetas. Tenemos 1 y parcialmente agotado. Luego, lo que quiero decir con esto es que lo que se han denominado modelos de consumo convencionales, habituales, de bienestar, son modelos que son físicamente inextendibles al conjunto de la población del planeta. Es decir, para que se pueda satisfacer esa forma de vivir en algunos territorios, inevitablemente es preciso que en otros sean extraídos esos materiales y que las personas que viven en ellos no puedan acceder a ellos, ¿no? Esto ahora mismo no está pasando no solamente a nivel material, sino a nivel de producción de alimentos o a nivel de pesca, por ejemplo, de extracción de pesca, ¿no? Lo voy a decir de una forma un poco bruta. Si la valla que rodea la Europa rica y que en este momento no permite la entrada de las personas migrantes, no deja entrar ni la energía, ni la pesca, ni los minerales, ni los alimentos que vienen de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Es decir, todos, absolutamente todos los países que hoy llamamos desarrollados son países que tienen huellas ecológicas, es decir, que tienen un consumo de recursos materiales que supera con muchísimo lo que hay en sus propios territorios, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces lo que se está produciendo en ese movimiento migratorio es un fenómeno de expulsión que viene dado por el extractivismo, por la falta de recursos en los propios países, un fenómeno de expulsión que hace que muchas personas emprendan el mismo viaje que las materias primas que salen de sus países, el viaje desde sus propios países hasta los países del norte global, ¿no? Esta desigualdad es una desigualdad que se extiende también ahora mismo dentro de los propios países enriquecidos. Aquí no vemos una valla, pero existe una valla invisible que separa a la gente que está dentro de la gente que está fuera. Y la gente que está fuera en este momento no es ya coyunturalmente alguien que por lo que sea se ha quedado sin vivienda o alguien que por lo que sea se ha arruinado, sino que estamos en un momento en el que los datos que manejamos, los que vienen de Oxfam, los que vienen de Arope, los que vienen de FOESA, por ejemplo, los datos más rigurosos y más serios, lo que nos muestran es que la pobreza en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en otros de Europa, por ejemplo, es ya una cuestión estructural. Estoy hablando no ya de la persona desempleada de larga duración, o de la persona que tiene dificultades que nunca ha accedido a un empleo. Estoy hablando de personas jóvenes que han estudiado una ingeniería, que hablan un idioma, han hecho un máster y encuentran un trabajo por el que les están pagando 900 euros y con esos 900 euros no pueden pagar una vivienda, no se pueden mantener en una ciudad. Estoy hablando de una situación estructural, donde incluso gente con empleo tiene dificultades para pagar la factura de la luz y se la acaban cortando, tiene dificultades para pagar su vivienda y la acaban desalojando, o tiene dificultades para pagar la propia factura del agua. Es decir, los servicios sociales de casi todos los lugares en estos momentos se encuentran absolutamente saturados y porque son mayoritariamente mujeres, las profesionales de los servicios sociales, en algunas ocasiones teniendo casi que acudir a algún tipo de tratamiento porque ven unos dramas brutales delante de sus ojos y no tienen recursos para hacer nada, ¿no? Para que os hagáis una idea, en enero del año 2020, justamente antes de que estallara toda la cuestión de la pandemia, el relator
sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, Phil Alston, hizo un recorrido que suele hacer por distintos países, vino a España, hizo el recorrido y la conclusión fue durísima. La conclusión era que había zonas dentro de nuestro país en donde se vivía peor que en un campo de refugiados, que había focos de pobreza extrema y que había muchos otros focos de precariedad bastante extendida, ¿no? Obviamente, esa precariedad extendida afecta de una forma intensa a las personas jóvenes, es decir, afecta a muchas personas, tiene sesgo de, digamos, de clase, obviamente a las personas que previamente eran más pobres, tiene sesgo en función de la etnia y la procedencia, afecta en mayor medida a las personas migradas y a las personas racializadas, afecta al pueblo gitano en mayor medida y afecta en gran medida también a las personas más jóvenes. Es decir, yo a veces cuando veo determinados estallidos en algunos países o lo que fuera, la verdad es que sinceramente no me sorprende, porque me parece que la población más joven tiene muchos motivos para sentir rabia por el mundo que las generaciones adultas hemos configurado y que no estamos siendo capaces de cambiar, digamos, para dejar sociedades en las que uno pueda mirar el futuro y pueda mirar el presente sin sentir incertidumbre, ¿no? Creo que no es así y creo que, por tanto, nos tenemos que organizar para poderlo cambiar porque es posible cambiarlo, ¿no? La tercera dimensión de desigualdad, o de guerra, perdón, es una guerra contra los vínculos y las relaciones. Decía al principio que al ser seres interdependientes no podemos vivir sin que nadie nos cuide y tenemos también obligaciones de cuidados a los demás, ¿no? Y en este momento hay también una profunda crisis de cuidados que pudimos ver de una forma intensa durante los primeros momentos del confinamiento y de la pandemia, ¿no? Muchas personas mayores que, dados los cambios demográficos que se han producido, habiendo ahora menos población joven y, sobre todo, dado el orden de cosas y la organización patriarcal que tenemos, menos mujeres más jóvenes para atender a la gente mayor, se produce lo que se denomina una crisis de cuidados. Una crisis de cuidados que hace que los tiempos disponibles para cuidar sean menores, mientras que hay muchas más personas susceptibles de ser cuidadas y, por tanto, se produce ahí una tensión importante. Esto, por ejemplo, dentro de la educación social cada vez se aborda más porque el cuidado, digamos, a la población mayor y a la población más vulnerada se hace cada vez más complicado si se deja a la lógica estrictamente familiarista. Es decir, familias donde a lo mejor hay un hijo o una hija, los padres o las madres se han separado, tienen otras parejas, donde a lo mejor se da la paradoja de que un hijo o hija se tenga que hacer cargo hasta de 4 personas adultas, ¿no? Son situaciones que son tremendamente duras desde el punto de vista de las personas que cuidan y desde el punto de vista de las personas cuidadas, ¿no? Como todo el mundo tiene el derecho a ser cuidado con dignidad y cada persona tiene derecho a no cuidar a una persona en concreto si es que no quiere cuidarla, porque hay gente que está cuidando a sus maltratadores o gente que se ve obligada a cuidar a personas con las que tiene una relación horrible, la clave está en cómo nos hacemos corresponsables socialmente de ese cuidado, que significa que se reparte entre todas las personas, pero significa también que las administraciones públicas se hacen corresponsables del cuidado, que la empresa privada se hace corresponsable del cuidado y que es una cuestión que no queda delegada a la responsabilidad individual de una casa, sino que se comparte socialmente, ¿no? Por tanto, ese es el marco un poco de tensión en el que estamos. ¿De dónde viene o dónde está el origen? Y voy a ser muy esquemática porque no tengo mucho tiempo. Podríamos remontarnos a cómo se ha configurado la cultura occidental. Una cultura que desde hace muchísimo tiempo ha establecido una especie de separación entre los seres humanos y la naturaleza, como si la naturaleza, los animales, las plantas, la tierra, fueran meramente un almacén de recursos inagotables al servicio de los seres humanos, ¿no? Digamos que somos una cultura, fundamentalmente la occidental, que hemos aprendido a mirar la tierra y a los propios cuerpos de las personas desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, no como si fueran los territorios que habitamos y hacen posible la vida y que hay que cuidar, sino como si fueran almacenes, como si fueran instrumentos al servicio de un bien mayor. ¿De qué bien mayor? Desde mi punto de vista, del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo económico que, desde mi punto de vista, ha utilizado o ha establecido una reducción que es peligrosa.
Es decir, y es un sistema económico que considera que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio, que solamente tiene valor aquello que tiene, digamos, un valor monetario. Claro, los problemas de eso son todos. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale la regulación del clima? ¿O cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa hacen a veces durante 365 días al año, estando disponibles 24 horas al día para atender necesidades dentro de las casas? Ese trabajo no tiene valor. De hecho, no se llama ni trabajo. Cuando rellenan un papel, les dicen sus labores, o estas mujeres, mayoritariamente mujeres, hay también algunos hombres, dicen yo no trabajo. Pero sí es un trabajo que si no se hace, literalmente no se puede sobrevivir, no se sostiene en la sociedad, ¿no? Luego, esa reducción del concepto de valor al concepto de precio es, desde mi punto de vista, uno de los problemas que está en el corazón de lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque cuando reducimos todo a la vara de medir del dinero, pasamos a llamar producción solamente a aquellas cosas que hacen crecer la economía. Es decir, llamamos producción a todo lo que sucede en el ámbito mercantil, en el ámbito de los mercados, que hacen que crezcan los agregados monetarios y hacen crecer indicadores, por ejemplo, como el Producto Interior Bruto. ¿Qué problema tiene eso? Pues que hay cosas que se destruyen y el Producto Interior Bruto ni se entera. El Producto Interior Bruto, durante todos estos últimos decenios, no se ha enterado de que el petróleo se agotaba. Se ha empezado a enterar ahora, cuando cuesta extraerlo y cuando los picos en los precios de la energía cambian por coyunturas mercantiles y por coyunturas también de límites, ¿no? Ahí es cuando se entera el Producto Interior Bruto, pero no se ha enterado los años anteriores, pudiendo poner algunas medidas que hubieran servido para no llegar a esta situación. El Producto Interior Bruto tampoco se ha enterado del cambio climático, para nada. Se empieza a enterar ahora cuando de repente viene una inundación brutal en San Sebastián y hay que volver a meter otra porrada de dinero tremendo para arreglar el centro de la ciudad que se ha destruido por tercer año consecutivo, ¿no? Es decir, es ahí solamente cuando se entera. Luego no sirve para que podamos aplicar principios de precaución y no llegar a situaciones en donde las vueltas atrás sean prácticamente imposibles, ¿no? Y haya que pensar cómo hacer las cosas de otro modo. Y también porque es un problema. Bueno, pues porque al medir la producción solamente en euros, dejamos de tener instrumentos para poder discriminar entre aquellas producciones que son más necesarias para sostener la vida y las que son menos necesarias para sostener la vida. Y os pongo un ejemplo, ¿no? La industria armamentística, por ejemplo, puede producir bombas de racimo. Y es una producción en donde hay dinero, se contrata gente, se maneja y suma en el Producto Interior Bruto. Al final del ejercicio, bueno, pues este año el Producto Interior Bruto ha crecido tanto en producción de armamento, ¿no? Lo mismo sucede con la producción de trigo cuando se hace en el mercado. Hacemos la campaña del trigo y al final se venden tantas toneladas de trigo en el mercado que son tantos millones de euros. Al consolidarlos, al mezclarlos en el Producto Interior Bruto, ambas producciones se miden exactamente de la misma manera, en euros. No tenemos capacidad para discriminar entre la una y la otra. Pero imaginaos que esas producciones las pensamos no desde el punto de vista del dinero que crece, sino desde el punto de vista de las necesidades humanas que se satisfacen. Podemos decir que el trigo, simplemente el trigo, independientemente de cómo haya sido producido, satisface una necesidad directa que de la alimentación, pero difícilmente podemos decir que una bomba de racimo, si yo lo realmente producido, la bomba, si yo la uso aquí mismo, sea algo que en principio sirve para satisfacer necesidades humanas. Es el ejemplo más simple. Pero lo que quiero decir es que hay cosas que se producen y hacen crecer el Producto Interior Bruto, que son cosas que se producen y, sin embargo, no sirven para satisfacer necesidades humanas o las dificultan. En un momento en el que el petróleo, el carbón, el gas natural, los minerales, la tierra fértil está en crisis y son limitados, es muy importante que las personas tengamos capacidades para pensar en qué se usan, para producir qué, para arreglar qué, para satisfacer las necesidades de quién, ¿no?
Y esto, si no se habla de ello y si no se educa, es una capacidad que está al margen del conjunto de la gente. Se deja depositada en manos de expertos que hablarán del Producto Interior Bruto, de los minerales, de la energía, del petróleo, del carbón, del gas natural, de las desigualdades, del mercado de la vivienda, del mercado de lo que sea, digamos, extrayéndole al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de las personas, las capacidades para poder opinar, para poder participar y para poder decidir colectivamente qué tipo de sociedad es la que quiere tener. Y en un marco que declina, lo que sucede es que cada vez más gente va quedando fuera. Es decir, el problema de inclusión, vuelvo a insistir, no es ahora mismo un problema que se centre en unas cuantas personas más desgraciadas que han tenido mala suerte, sino que el problema de falta de inclusión en el sentido de acceder a cuestiones básicas que sostienen la vida digna, que, ojo, son derechos, que están amparados por la Constitución española, que están amparados por la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, que nuestros gobiernos faltan, voy a decirlo de una forma un poco bruta, delinquen cuando esos derechos no están garantizados, porque tienen la obligación de hacerlo, pues básicamente lo que nos encontramos es que esa situación es cada vez mayor para muchísimas personas, ¿no? ¿Cómo abordar esto educativamente? ¿Cómo abordarlo en el plano de la escuela y sobre todo en la relación con la infancia, con las personas más jóvenes y también con las personas adolescentes, ¿no? O sea, en lo que estamos trabajando ahora mismo, tanto en el seno de los programas de la Unión Europea que están vinculados al Acuerdo de París, pero, por ejemplo, lo que está trabajando ahora mismo UNESCO, ¿no? Es la necesidad de desarrollar una competencia, se llama ciudadana ecosocial. ¿Qué quiere decir eso? Ser capaces de garantizar que los sistemas educativos formales y también los no formales son capaces de educar personas con capacidad crítica, es lo que se ha dicho hasta la saciedad siempre, que sean capaces de comprender los problemas que tenemos, que sean capaces de entender sus causas estructurales y que sean capaces de actuar críticamente como ellas crean que deben de actuar, una vez que conocen las cosas. Es decir, no es, digamos, hablaríamos de adoctrinamiento si estuviéramos diciéndole a la gente lo que tiene que pensar. Estamos hablando de mostrar los datos que hay cara a cara y no ocultarlos. Los datos no son la catástrofe, los datos son datos. Y la clave es cómo se comportan las sociedades delante de esos datos, ¿no? Por tanto, necesitamos saber qué hace la escuela con todas estas cosas, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar hace ya unos cuantos años en un estudio que se llamó el currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Y lo que se analizaron fueron libros de texto desde sexto de primaria y de primero de bachillerato, de todas las asignaturas y de todas las editoriales, ¿no? Por haceroslo corto, lo que mostraron aquellos libros es que los niños y las niñas, desde que entran en la escuela hasta que salen, reciben una auténtica inyección de neoliberalismo en vena. Es decir, no hay una muestra, digamos, por ejemplo, no se aprendía que el planeta Tierra tiene límites físicos. Se hablaba de la idea de crecimiento permanente como una idea posible, de crecimiento de extracción y de los consumos. Se hablaba de la tecnología como la única solución, y la tecnología es condición necesaria para resolver, pero no es condición suficiente. Tenemos también problemas de reparto y de justicia, ¿no? Se ocultaban, pues por ejemplo, todos los trabajos de cuidados no aparecían. Una criatura, un niño o una niña puede salir de la primaria, de su cole, sin haberse preguntado nunca cómo es posible que se marche del cole, al día siguiente se encuentre el aula limpia y los váteres limpios y se pregunte quién lo ha limpiado, en qué condiciones lo ha hecho, de dónde venía, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con aquello que durante la pandemia hubo que denominar trabajos esenciales, que da la casualidad de que son los peor pagados del mercado y los menos valorados del mercado, todo eso no estaba presente en el marco curricular y en el marco de la escuela, ¿no?
Por tanto, desde nuestro punto de vista, y fue el trabajo que mayoritariamente hicimos en FUEM, FUEM es una organización de la que tuve la suerte de ser la directora durante 7 años y tiene 3 centros educativos que van de infantil a primaria, unas 5.000 personas escolarizadas y con una comunidad educativa fuerte, ¿no? Un número de unas 400 personas docentes y también de personal de administración y servicios, unas 410 en total. Allí lo que intentamos hacer fue ver cómo tendría que ser el currículo si transversalizáramos todos estos problemas. Y lo que hicimos fue coger el propio currículo de la LOMCE, es decir, no había que volverse locos y hacer una cosa que lo cambiara todo de arriba abajo, sino coger el propio currículum de la LOMCE e ir metiendo todas estas cuestiones en la estructura, en la malla curricular, teniendo en cuenta que bastante tarea tienen ya los y las docentes encima de dar la cantidad inmensa de contenidos que hay que dar en los cursos. O sea, la idea no era meter más, sino mirar desde otro lugar. Es decir, ¿qué pasaría si miráramos la malla curricular, el currículo, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida? ¿Qué aparecería y que, sin embargo, a lo mejor sería menos importante? Bueno, hicimos toda esa transversalización, nos llevó 3 años hacerla y a partir de ahí lo que hemos empezado es a trabajar con ella, a compartirla con otros centros educativos de la escuela pública mayoritariamente y empezar a hacer materiales didácticos que no son libros de texto, sino materiales sobre todo de ayuda al profesorado, ¿no? 7 son los ejes con los que estamos trabajando y voy a ir terminando con esto, nombrándolos, ¿no? El primero de los ejes es meter la vida en el centro de la experiencia y del currículo. Esto quiere decir que no pueden salir personas sin entender bien, ojo, se estudia el ciclo del agua, pero sin entender bien lo que tiene que ver con el manejo del agua. Quién la maneja, quién es la propietaria, cómo se distribuye, cómo llega a la gente, es decir, hacerse esas preguntas, ¿no? Quien habla del agua, habla del aire, habla de la tierra, sin conocer los tremendos vínculos que hay entre todo lo vivo. La naturaleza no es como una gran máquina que controlamos a voluntad, sino que es algo completamente interconectado, extremadamente complejo, y lo que está en riesgo en este momento, yo que vengo del movimiento ecologista también, ¿cuántas veces hemos dicho que hay que salvar el planeta? A ver, no, que el planeta se salva él solito sin ningún problema. Lo que está en riesgo no es el conjunto de la vida, es la inserción humana en el conjunto de la vida. Es decir, quienes estamos en riesgo somos nosotros y nosotras, ¿no? Por tanto, eso hay que ponerlo en el centro. Hay que hablar de los cuidados, quién los hace, cómo se hacen, de dónde vienen la mayor parte de las personas que hoy están cuidando en las residencias de mayores o en los centros de día, que da la casualidad que vienen de los mismos países de los que vienen las materias primas que sostienen nuestros metabolismos económicos. Todas esas cosas hay que plantarlas delante de los ojos en modo de preguntas, en modo de investigación de los ojos de las personas que se educan, ¿no? El segundo elemento es el tejer vínculos con el territorio próximo. Es decir, la escuela o el entorno en donde hacemos nuestro trabajo de educación no formal es un entorno abierto, poroso, que tiene barrios, que tiene alrededores, donde hay parques, hay vida en el alcorque en los alcorques de los árboles, en las tapias. Es decir, los pájaros que vuelan por la ciudad no son todos marrones, hay muchos tipos, o sea, quiero decir, hay posibilidades de analizar la otra vida, la vida que no es humana y que también está en el marco de la ciudad y en el mundo no vivo. Por tanto, vincularse al territorio próximo es importante para conocer de qué depende la vida humana y ser capaces de defenderlo cuando llega el momento, ¿no? El tercer elemento sería la diversidad. La diversidad es el patrón sistémico de lo vivo. No es que hablemos de que hay que tolerar la diversidad, sino que hay que valorarla, porque sin biodiversidad y sin diversidad cultural no hay vida. Estamos hablando de que en los espacios educativos, en los espacios sociales, hay personas que caminan con sillas de ruedas y otras que caminan con piernas, hay personas que hablan con las manos y sus gestos y otras que hablan con la boca, hay personas que tienen 2 madres, personas que tienen 2 padres, personas que hablan idiomas diferentes, que vienen de diferentes lugares, personas que sienten el deseo o el amor de forma diferente, y todo eso
no solamente hay que tolerarlo, sino que desde mi punto de vista es una cosa a valorar. Tiene valor, no hay posibilidad de supervivencia si no hay diversidad. Y la diversidad, por tanto, es un patrón, decía Sistémico de lo Vivo, es como un elemento adaptativo absolutamente clave, ¿no? El cuarto elemento sería tejer comunidad y poder comunitario. Es decir, una clave importante del futuro va a ser aprender a compartir. Si la economía no va a crecer materialmente de una manera extendida, la clave va a ser aprender a compartir lo que hay como no hemos compartido nunca. Es decir, va a ser un tema de aprender la suficiencia y aprender también el reparto de todo, el reparto de la riqueza, el reparto del acceso a los bienes de la tierra, y para eso hace falta tejer vínculos comunitarios y tejer poder comunitario, es decir, aprender a dialogar, aprender a discrepar, aprender a discutir, aprender a buscar el interés general y a buscar los acuerdos y consensos. Las polarizaciones no nos llevan a ningún lugar, porque necesitamos encontrar suelos firmes comunes que pisar para poder caminar en otra dirección, ¿no? El quinto sería desenmascarar las falsas soluciones, ¿no? ¿Es el coche eléctrico una solución al problema de la movilidad? Bueno, pues si es en transporte público y colectivo, sí. Si es en coche privado individual, no. ¿Por qué? Porque cuando calculamos los kilos de litio que hacen falta para fabricar simplemente el mismo parque de coches que hay ahora, donde mucha gente no tiene coche privado, en el mundo me refiero, en coche eléctrico, lo que nos encontramos es que harían falta el doble de las reservas de litio que existen. Como además esas reservas de litio son necesarias para transitar al modelo de renovables y se quieren hacer ampliaciones de economía digital, es absolutamente imposible que eso pueda ser una solución, digamos, individualizada, pero sí colectiva, ¿no? Por tanto, desenmascarar las falsas soluciones es también un elemento clave educativo. El sexto y penúltimo sería hacer acopios de saberes que acercan a la sostenibilidad, ¿no? Y aquí nos encontramos, por ejemplo, yo vivo en un pueblo muy pequeño, y en el pueblo pequeño en el que vivo, pues en los últimos años hemos llegado gente que veníamos de ciudad. Y tenemos trabajo, pues a veces teletrabajo, o trabajamos como docentes o lo que fuera, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de empleo que hay en nuestros pueblos? Carpinteros, albañiles, construcción, gente que atienda al ganado, porque se han montado un montón de queserías, pero nadie quiere el ganado. Es decir, lo que quiero decir es que hay saberes, hay conocimientos, que son los conocimientos que nos gusten o no, vamos a necesitar para vivir decentemente, y esos conocimientos hay que valorarlos y hay que remunerarlos. Lo que se paga por cada trabajo no es una ley natural, es una convención social, y habrá que preguntarse también cuáles son los trabajos socialmente necesarios para ver cuáles son los trabajos que sería más necesario estimular, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en países como Finlandia, que llaman mucho la atención por su sistema de educación pública, bueno, pues los y las docentes, las personas que educan, son de los trabajos mejor pagados que hay en toda la sociedad, porque son trabajos imprescindibles. Aquí nos encontramos con que si estás en la pública, los salarios pueden ser una cosa más o menos razonable, aunque se trabaja muchísimo, ¿no? Pero cuando estás en otros espacios, no hablemos ya de la educación no formal o de los educadores sociales, estamos hablando de unos trabajos extremadamente precarios que, sin embargo, son imprescindibles. Eso también tiene que ser sometido a discusión, ¿no? Y, por último, una educación que permita experimentar alternativas. ¿Y a qué nos referimos con experimentar alternativas? Pues con poner proyectos en marcha que veamos que pueden funcionar. Crear cooperativas de consumo, establecer, digamos, dinámicas de cooperativismo dentro de las escuelas. Por ejemplo, lo que hizo Valnalón, lo que se hizo en Valnalón para poner en marcha, después de toda la quiebra de las cuencas mineras, se hizo un trabajo dentro del ámbito educativo, desde mi punto de vista, muy interesante, ¿no? Medios de comunicación alternativos, es decir, prácticas de cuidados compartidos, propuestas de aprendizaje-servicio que también nos pueden servir para experimentar, ¿no? Yo creo que todo eso también sirve. Creo que esos 7 caminos nos pueden permitir
ver cómo abordar educativamente, digo, dentro de la educación formal y de la no formal, el momento que estamos viviendo, ¿no? Termino. Muchas veces se dice que hablar de estas cuestiones es distópico o es mirar las cosas de un modo catastrofista, ¿no? Yo me he peleado contra esa idea siempre, porque creo que el catastrofismo es interiorizar la imposibilidad de hacer nada ante las cosas y es muy peligroso confundir los datos con la catástrofe. Los datos son datos y mirar científicamente lo que está sucediendo en este momento, y digo científicamente porque es desoír lo que desde todos los ámbitos de la ciencia se está planteando, es un problema importante. Y lo catastrofista es no hacer nada ante ello, ¿no? Si hacemos cosas, tenemos mucha capacidad para transformar lo que hay. No es cierto que no haya alternativa. En todos los ámbitos hay muchas cosas trabajadas y elaboradas para poder hacer las cosas en lo económico, en lo político, en lo social y en lo educativo de otro modo. Y hay mucha gente que lo está haciendo ya, ¿no? Por tanto, un poquito de mirar la realidad cara a cara, de ese elemento distópico, es necesario, pero donde hay que poner el foco, en mi opinión, es en la utopía. Y la utopía no es una cosa ilusa, imaginativa o fantasiosa, mucho más, ¿no? Lo imaginativo, tal y como dice Paulo Freire, es aquello que es inédito porque no ha sucedido, pero es viable. Y ahí hay que poner el foco. El foco está en pensar cómo generar horizontes de deseo que sean compatibles con la situación material que tenemos. Cómo podemos construir sociedades que sean felices, donde la gente estemos bien y que puedan ser compatibles con una situación material que no vamos a resolver tratando de volver a un pasado al que es imposible llegar. Nunca vamos a llegar a una situación en la que tengamos disponible todo el petróleo que había en los años 40 para hacer las cosas de otro modo, ni vamos a llegar a una situación en la que esté disponible el cobre o el platino ya gastado, ni nos vamos a quitar de en medio la parte del cambio climático que ya ha venido para quedarse. Podemos evitar que vaya a más, pero en cualquier caso las soluciones las tenemos en el aquí y en el adelante. Bien es verdad que mirando la memoria, no hay imaginación sin memoria, ¿no? Tenemos que aprender también de las cosas del pasado, pero tenemos un camino por recorrer y a mí me parece que en ese camino la educación es clave. No es que la educación sea la responsable de resolverlo todo. La educación no lo puede responder todo, no lo puede resolver todo. No es obligación de los sistemas educativos resolverlo todo, pero tiene una parte fundamental porque puede permitir la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Y en ese sentido termino diciendo que para mí, en el fondo, y os va a sonar un poco moña, pero yo quiero decirlo, es una tarea de amor por la vida y por la gente, una tarea de dar pasos para hacernos radicalmente cargo de otras y otros, como durante la pandemia hubo tanta gente que salió y se organizó en los barrios para que quienes no podían salir a comprar o quienes no tenían comida o quienes estaban en casas donde los niños y las niñas no tenían ordenador pudieran tenerla, ¿no? Y por tanto termino invitándoos, creo que tenéis las profesiones más vocacionales y más bonitas que hay, ¿no? Y termino invitándoos a ejercer ese amor de la forma más radical, apasionada y también rigurosa e informada que podáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Yayo. Bueno, me parece que algunos estudiantes me parece que se tienen que ir porque deben de tener alguna clase, pero bueno, pese a ello, bueno, quienes nos quedamos en la sala podemos abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar a cualquier cuestión que Yayo tenga, bueno, pues el deseo de responder sin ningún problema, ¿vale? Entonces, levantáis la mano porque va pasando con el micrófono. Muy interesante todo lo que dijiste. La verdad es que la primera parte me pareció como ir poniendo, no como crear y imaginar en la mente de qué estamos haciendo. Me pareció muy guay, gracias. Y luego quería preguntarte, estos 7 puntos que estáis comentando con respecto a la educación, ¿es algo que implantasteis, o sea, que estáis utilizando esa experiencia?
claro, ¿qué pasa con la educación? Que me parece muy buena idea en esos 7 puntos, cuando todo el sistema va en contra de esto. Porque al final creo que es algo como muy reducido, que sí que se puede hacer, ¿no? Pero ojalá podamos implantarlo en más sitios, ojalá estas ideas que me parece que son tan buenas y que realmente pueden servirnos para realmente hacer un cambio, cómo conseguir que se expanda, ¿no? Porque si no, al final el sistema y el capitalismo y el neoliberalismo es perfecto en mantenerse. ¿Estoy ya? Sí. Vale. ¿Cómo te llamas? David. Bueno, muchas gracias, David. A ver, nosotras en el caso de FUEN lo que intentamos, estos 7 caminos los elaboramos colectivamente, sobre todo en el ámbito del área de educación de Ecologistas en Acción. Y yo tuve la posibilidad de luego, cuando estuve en FUEN, tratar de aterrizarlos en concreto al espacio educativo que teníamos allí, ¿no? Te cuento lo que hemos hecho allí y luego te cuento cómo hemos intentado extenderlo a otros lugares. Allí lo que intentamos, bueno, empezamos trabajando sobre todo con los comedores escolares, porque, claro, definir o rehacer o modificar el currículo oficial nos llevó 3 años y queríamos ir metiendo cosas ya a los centros. Entonces, lo que metimos fue la alimentación ecológica en los comedores escolares, que fue una cosa muy interesante porque al meter la alimentación ecológica trabajas un montón de cosas. Es decir, de primeras había que pensar cómo hacerlo para que el menú no subiera el precio. De segundas había que trabajarlo con las familias. Yo, inocente de mí, pensé que iba a ser una cosa que le iba a encantar a la gente y no iba a tener ninguna resistencia, y tuvo montones de resistencias por todas partes, ¿no? Empezando, por ejemplo, porque llegaban las legumbres y los cocineros y cocineras de los centros educativos. Nosotros teníamos la suerte de que las cocinas estaban en el centro educativo, pues no controlaban los tiempos de cocción de una legumbre ecológica, que son más largos que una no ecológica. Es decir, que aprendes un montonazo de cosas, ¿no? Y luego fue muy guay porque, claro, en concreto en primaria, la primera y segunda etapa de primaria, el vector de la alimentación cruza todo el currículo. Está en educación física, está en conocimiento del medio, está en casi todos los espacios. Toda la primera y segunda etapa, o sea, hasta cuarto, digamos, es fundamental y pudimos ir metiendo cosas en el currículo, ¿no? En paralelo, fuimos trabajando cómo hacer con las típicas efemérides que se celebran en los coles, el día del no sé qué o el día de no sé cuántos, para darle un sentido educativo que fuera un poquito más global. Y mientras tanto, fuimos metiendo estos 7 caminos en el conjunto del currículo. Analizamos todo el currículo que plantea el Ministerio, desde infantil hasta bachillerato, también algunas formaciones profesionales. Nos centramos sobre todo en los ámbitos de ciencias naturales y ciencias sociales, porque nos parecía que eran como los más inmediatos para poder empezar a transversalizar todas estas cuestiones, pero luego hemos trabajado también en lengua, en filosofía, en matemáticas, en la educación artística, que es fundamental, ¿no? Es decir, en la educación física, y lo fuimos metiendo, ¿no? Y después lo que fuimos haciendo, según se iba haciendo ese currículum, los departamentos de la secundaria y bachillerato y de primaria lo iban poniendo en práctica, iban diciéndonos lo que funcionaba y lo que no, lo que estaba bien y lo que estaba mal, y con eso hicimos una realimentación y lo corregimos, ¿no? Este trabajo se hizo con un grupo de profesores y profesoras de todas las etapas y de todas las asignaturas, y también con participación de las familias, las que quisieron, no eran muchas, pero las que eran bastante asiduas, y también con personas del ámbito universitario y otros profes que no eran de los centros de FUEN, de la educación pública, que estaban ahí. Con esto trabajamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho para tratar de extenderlo? Porque éramos conscientes de que habíamos hecho un laboratorio y, ojo, no es el único. Es decir, yo te cuento esto porque es lo que conozco, pero en todas partes hay una cantidad enorme de propuestas educativas que docentes muy comprometidas y comprometidos han ido elaborando en montón. O sea, hay mucha práctica hecha sobre esto, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue, en primer lugar, generar espacios de encuentro, hacer escuelas de personas docentes, o sea, escuelas de profesorado
que pudiéramos trabajar esto, y luego lo que hemos hecho ha sido intentar hacer una tarea y un trabajo de lobby con el Ministerio. Es decir, ahora se ha formado toda la red curricular de la LOMLOE y hemos estado ahí intentando presionar y al menos en la salida de los primeros borradores que han salido, el primer borrador de primaria, yo todavía el de secundaria no lo he leído, hemos visto solamente el primer borrador y de ahí se caerán cosas porque hay muchas presiones, pero en el primer borrador han aparecido muchas cuestiones de las que estamos hablando de esa competencia ecosocial, es decir, la clave es que aparezca metida también en lo que el Ministerio dice que hay que estudiar en las escuelas. Esto nos parece que es clave, ¿no? Y por otro lado, estamos intentando trabajar también para que dentro de las formaciones para el profesorado, tanto las formaciones iniciales, es decir, magisterio o facultades de educación, como las formaciones que dan acceso a la función docente, es decir, los másteres y demás, incorporen esta mirada, trabajando bueno, pues con personas que dentro del ámbito académico esto lo ven necesario y están intentando también bueno, pues tratar de incidir para que dentro de las formaciones al profesorado y de las formaciones de magisterio y de ciencias de la educación aparezcan estos contenidos, ¿no? Porque yo creo que realmente el profesorado es el ámbito multiplicador más potente que hay para tratar de extenderlo de una forma rápida. Por ahí más o menos es por donde hemos ido trabajando. Preguntan desde el chat, Elena Ballino, te pregunta que si los docentes están preparados para afrontar este desafío y también comenta que si las políticas educativas, bueno, ella comenta que las políticas educativas en relación al currículum excluyen saberes y agentes comunitarios imprescindibles para avanzar, que solo reconoce al experto, que es, bueno, si quieres comentar. Sí, yo creo que Elena bueno, tiene muchísima razón. El currículo oficial, sobre todo a partir de la secundaria, también en primaria, pero sobre todo a partir de secundaria, es un currículo que muchas veces tiene una mirada muy experta, es un currículum muy fraccionado, en donde digamos, el conocimiento está muy compartimentado, cuando la clave en este momento es precisamente que las personas aprendan a tejer vínculos y a establecer relaciones entre las cosas que están pasando, ¿no? Por tanto, obviamente, ese currículo excluye a muchas personas con conocimientos. Yo metería a saco a amas de casa, a personas migrantes, al tendero del barrio, y considerando además fundamentalmente que el alumnado, que las personas que aprenden son también personas que tienen conocimientos, que tienen ideas propias, que tienen ideas previas, y si queremos educar para generar esa ciudadanía ecosocial, competente y crítica, lo primero que tenemos que hacer es respetar y confiar en que las personas que tenemos delante tienen capacidad para hacerlo. O sea, a mí no hay cosa que más me reviente, y me pasa mucho en el mundo adulto. Las formaciones que doy son sobre todo a personas adultas, ¿no? En diferentes ámbitos. Y no hay cosa que más rabia me dé que cuando te dicen cosas como de esto no se le puede hablar a la gente porque se va a agobiar. Mejor explícale cómo puede pagar menos en la factura de la luz, que es por ahí por donde le enganchas. Y dices, ¿pero qué elitismo es este? O sea, ¿quién es nadie para decir lo que cualquiera es capaz de entender o no entender, lo que le puede resonar o no resonar? Es decir, que si yo tengo una hija y me preocupa su futuro, no le va a preocupar a un señor que a lo mejor no ha pasado por una universidad y es una persona súper competente en otros ámbitos de la vida. Es decir, es que hay conocimientos que no son los conocimientos sancionados expertos. En mi opinión, ahora mismo, por ejemplo, habría que estar aprendiendo de los pueblos originarios y de las miradas de las personas indígenas y de las personas campesinas enormemente. Igual que, por ejemplo, hay partes en esto del tejer poder comunitario y tejer vínculos comunitarios. Tenemos alrededor a un pueblo gitano, el que vivimos de espaldas, que es una comunidad en donde nadie se muere sola, ni ningún viejo queda solo, ¿no? Es decir, creo que hay mucho que aprender de sectores de población que históricamente han sido bastante invisibilizados, ¿no? Y en cuanto a si las personas docentes están o no preparadas,
Bueno, yo creo que hay una buena parte de las personas que ocupan funciones docentes que están pues como el resto de la sociedad, que de muchas de estas cosas no han oído hablar porque sistemáticamente han estado fuera de los medios de comunicación, porque tampoco están en el cuerpo central de lo que estudian, pero que las personas en este momento no lo conozcan no significa que las personas no estén preparadas para poder aprenderlo, para poder atenderlo y para poder interiorizarlo. Claro que las personas son capaces de hacerlo, naturalmente que sí. Y yo, que llevo ya varios años trabajando fundamentalmente en espacios donde hay personas docentes, bueno, he visto transformaciones espectaculares y lo que he visto es que cuando llegas y planteas estas cosas, como el conocimiento que las personas que estáis al otro lado es mucho más grande en la práctica docente del que tengo yo, en nada de tiempo sobrepasa con mucho lo que yo hubiera podido sugerir, porque se os ocurren cosas que a mí no se me ocurren por no estar directamente metidas en ese medio, ¿no? Entonces, creo que en este momento no se cuenta y no está en el núcleo del corazón ni del problema, ni en el núcleo del debate, ni político, ni social, y por tanto tampoco del pedagógico, porque al final muchas veces los sistemas educativos lo que hacen es reproducir modelos dominantes, y aquí la clave está en que tendríamos que entender la educación como una especie de movimiento social que sea capaz de ir más allá, pero desde luego las capacidades para hacerlo y la potencialidad, yo creo y he experimentado que es evidente que está. En relación a la decisión de este currículo revisado y el acceso que podamos tener como nosotros como futuros docentes, ¿hay una manera de consultarlo ahora mismo? ¿Dónde? Sí, en la página web de FUEM está todo colgado. La página web, os deletreo, es FUHEM, es decir, FUEM, terminado en M y con una H intercalada, .es. Y ahí buscáis, el proyecto se llama Educación Ecosocial, ahí está todo. Encontraréis también porque para ir empezando yo creo que es bastante útil, un blog que se llama tiempodeactuar.com, que en ese blog os vais a encontrar recursos adaptados a todas las etapas, de todas las temáticas, para todas las edades, que son recursos que están disponibles para hacer directamente en el aula con todo el material y que además si vosotras lo utilizáis y lo mejoráis, que seguro que es muy mejorable, y lo mandáis a FUEM, lo colgamos en el blog para que esté disponible para otras personas que se puedan aprovechar también de vuestro conocimiento. Nada, a ti.